Aleluya. Bueno es Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, amados, pueden sentarse en esta mañana. Todos, absolutamente todos son bienvenidos a esta casa. Padre, gracias te damos por tu palabra viva y eficaz. Esa palabra, Señor Dios, que puede cambiar nuestras vidas, que puede sobreedificarnos, Señor. Puede transformar al hombre, puede, Señor, ministrar a lo más profundo, Señor, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor. Tu palabra es poderosa para discernir aún las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, Señor, que se oculte, Padre amado, a tu presencia, a tu palabra. Nos ponemos en esta hora en tus manos, prepara los corazones y concede que mientras hablamos pueda haber edificación, puede haber sanidades, puede haber transformación en cada una de las vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amados, les invito a buscar en el libro primero de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. El tema de este mensaje es lo de Dios, lo de los hombres. Hay cosas que son de Dios, vienen directamente de Dios. Hay cosas que vienen directamente de los hombres. Y si yo preguntara, ¿qué es lo mejor? Yo sé la respuesta que usted me va a decir. Usted va a decir lo de Dios. Pero muchas veces nosotros no obedecemos lo de Dios, sino que nos inclinamos, aún sabiéndolo, a lo de los hombres. Aquí en este capítulo, el tema es que Israel pide rey. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra. ¿Qué dijeron? Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El Señor añada bendición a su palabra. Aquí nos encontramos, ¿verdad?, en una encrucijada, en una situación en la vida donde cualquiera de nosotros como personas físicas o como pueblo o como iglesia podemos encontrarnos, amados. Hay momentos donde todo marcha bien, donde todo marcha correctamente, y qué bueno cuando es así. Dios había levantado un hombre como Samuel. ¿Cuántos conocen la historia de Samuel? Hijo de una mujer que no tenía posibilidad de tener hijos. Hijo de un sufrimiento, ¿verdad? Hijo de un llamado a Dios, un llamado poderoso a Dios, a que Dios tuviera misericordia de ella. Y en su debido momento, ese clamor que sube a Dios trae como consecuencia a Samuel. Y Samuel es ofrecido en la casa del Señor como una ofrenda agradable delante de Dios. Esa mujer con un gran corazón de lo que Dios le dio. Señor, mira, esto es tuyo. Y tomó a Samuel en sus brazos y lo dejó en la casa de Dios. Yo no sé cuántas madres que no tengan hijos, ¿verdad?, y de repente salen embarazadas, serían capaces de hacer eso. El primer hijo que tiene, luego de un tiempo de esterilidad, de no tener ninguno, y de repente lo tomo y lo dejo. Mire, usted puede tener quizá 10 y no lo deja. Pero Ana tenía un corazón agradecido para Dios. Y dice que al pasar el tiempo, Samuel fue llenándose de gracia, de sabiduría, y tuvo ese encuentro con Dios. Qué importante cuando la persona tiene un encuentro con Dios,
Dios tiene, ¿verdad?, esa comunión con esa persona y se desarrolla. Samuel no fue un hombre que estuvo en bares, que estuvo, ¿verdad?, en discotecas, que estuvo en una mala vida, que tuvo experiencia. No, Samuel desde que nació solamente conoció a Dios. Ese era un hombre consagrado para el Señor desde antes de su nacimiento. Fue producto de una oración. Fue producto, ¿verdad?, del clamor de una madre a un Dios todopoderoso, y Dios le respondió. Y Samuel creció en la casa de Dios, oyendo la voz de Dios, conociendo, andando con Dios. Y un hombre como ese empieza a dirigir una nación entera, amén, al pueblo de Israel. Pero todo en la vida tiene un camino, ¿verdad?, una curva en el cual nace, un momento en el cual está en su cúspide y luego entonces desciende. Y dice que llegó el tiempo donde Samuel envejeció. Todos envejecieron. Nosotros llegamos hace ya 17, 18 años aquí a la ciudad de Higüey y el tiempo ha pasado. Yo llegué con mucho cabello, con un afro, ya no me queda mucho pelo. Llegamos aquí con un ánimo tremendo y lo tenemos todavía, pero ya no son las mismas fuerzas físicas. Así que Samuel, llega el momento donde sus hijos nacieron, crecieron y están como tomando el lugar de Samuel. Qué tremendo es cuando nuestros hijos pueden sustituirnos, pero cuando no es así, amado, hay situaciones, ¿verdad?, que tenemos que manejar. En todo tiempo, lo importante es que usted y yo aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a mantenernos en las cosas de Dios y saber que todas las cosas que nos acontecen, aun sea las que usted entiende y las que no entiendan, las que usted cree que son buenas y las que usted vea que son malas, todas esas tienen un propósito en nuestras vidas. Cuando leemos el libro de Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. ¿Y qué es todo? Todo, aun lo que a usted le parezca en un momento dado que no es bueno. Y dicen que los hijos de Samuel, uno que se llamaba Joel y el otro se llamaba ¿cómo? Abías, no andaban en los caminos de su padre. Llega un momento donde Samuel, creo que fue Samuel que dijo, al final de su vida le dice, estemos a cuenta al pueblo, dígame, ¿en qué yo le he defraudado? ¿En qué cosa yo le he faltado? He tomado el asno de alguien, he tomado el buey de alguno. Estemos a cuenta. O sea, Samuel fue una persona que anduvo rectamente, amado, que anduvo correctamente. Nadie se atrevía a señalarlo en su vida, en su caminar. Entonces llega el momento, amado, donde estos muchachos no andan en los caminos de su padre. Pero mientras esto sucede, mientras Samuel envejece, mientras hay un pueblo que recibe todas las bendiciones, porque hay cosas que a veces nuestros sentidos no pueden percibir. Y lo que percibimos es al hombre, a la persona. Lo que percibimos es la persona que Dios ha puesto, pero no vemos al que puso a la persona. No vemos al dador de los dones, de los talentos, de la gracia. No vemos, amén, aquel que ha dirigido todo. Porque el hombre es hombre, lleno de debilidades. Samuel puede haber sido lo tremendo, pero era un hombre lleno de debilidades y defectos. Amén. Samuel, tremendo, pero era un hombre. ¿Quién estaba detrás de Samuel? ¿Quién estuvo de su nacimiento? ¿Quién estuvo, verdad, dándole palabra, profecía al pueblo? Dios. Pero el pueblo no veía nada de eso. El pueblo veía a Samuel. Podían haber tenido victoria, podían haber tenido una dirección sabia, ¿verdad?, para hacer las cosas que convenían. Todo el mundo respetaba a Samuel, pero llega el momento donde Samuel envejece y el pueblo empieza a ver a su alrededor. Empieza a ver las naciones, empieza a ver los reinados que están a su alrededor y ve que el rey de por allá tiene un ejército precioso, un ejército poderoso. Empieza a ver todo lo que está a su alrededor. ¿Y saben qué, amado? Lo que nos pasa a nosotros. Nosotros somos dados a ver lo que tienen los demás. Y de repente nosotros queremos ser como los demás. Nosotros queremos hacer las cosas como lo hacen los demás. Nosotros queremos, ¿verdad?, escuchar lo que escuchan los demás. Nosotros queremos, ¿verdad?, andar en las cosas que andan los demás. Pero ¿quién fue que nos llamó? ¿Quién fue que nos trajo de la tiniebla a su luz admirable? ¿Quién había dirigido al pueblo durante todo ese tiempo?
Por eso cuando el profeta escucha la palabra del pueblo y escucha todo lo que dicen, ¿verdad?, los ancianos y aquellos que fueron a él, algo que me gusta de esta porción es que Samuel no empezó a refunfuñar solo, ni a discutir con nadie. Samuel fue a Dios. Samuel habló con Dios. ¿Qué debe hacer el siervo de Dios en momentos de su vida? Cuando se encuentra siendo quizá confrontado, cuando se encuentra encrucijada, cuando se encuentra siendo señalado, cuestionado, no va a pleitear con nadie. Él va a Dios. Lo vemos en la vida de Moisés y lo vemos en la vida de muchos hombres. Fueron a Dios. Samuel fue a Dios y le dijo todo lo que el pueblo había dicho. Y Dios no lo sabía. Claro que Dios lo sabía. Dios sabía lo que se movía. Como Dios sabe en este tiempo lo que se mueve también. Amén. Así que cuando Samuel va a Dios, Dios le dice, no te preocupes, Samuel. Yo sé que tú te sientes mal, te sientes triste porque tú tienes tantos años con este pueblo, te han escuchado, tú conoces la gente, tú conoces, ¿verdad?, toda esta persona. Y ahora dicen que le ponga un rey como los demás. Pero te digo algo, Samuel, ellos no te han desechado a ti. Me han desechado a mí. Amado, la obra de Dios la sostiene el Señor. Desde el tiempo en el cual Dios saca al pueblo de Israel de Egipto hasta traerlo a la tierra prometida, quien sustentó todo, quien ordenó todo, quien pagó el viaje, fue el Señor. Amén. Dios pagó todo. Eso fue un viaje con todo incluido. Mire, hay veces que nosotros tenemos un viaje a Santo Domingo. Ayer había un viaje a Santo Domingo. Pero para ir 10 personas, no recuerdo cuántos fueron, 10 o 15 personas, eso es toda una logística. Y fulano, ¿con quién tú te vas? Y fulano se va con fulano. ¿Y a qué hora salen? Y si ustedes se fijan, 10 personas o 15 personas, organizarlo para ir a un lugar, es toda una organización. ¿Y qué van a comer? ¿A qué hora se van? Hay que hacer una parada en tal sitio. Llevamos comida, no llevamos agua, lo que sea. Es toda una logística. Imagínese usted, millones de personas salir de una nación para irse a un lugar distante. La logística que tiene que haber para que eso suceda. Miren, nada más de agua. Nada más pensar en el agua que necesita 1 millón de gente es un problema. Porque no es un jarrito de agua, ni una cantinflora. Es agua para millones de personas. Y Dios sustentó todo lo que el pueblo necesitaba para llevarlo a la tierra prometida. Dice que no se preocuparon por ropa. Esa era la ropa más tremenda. Salieron con una ropa y según iban caminando, la ropa nunca se le envejeció. Me imagino si salieron niños, la ropa y los zapatos fueron creciendo con ellos. ¿Dónde iban a comprar zapatos? Dice que su ropa no se envejeció. Hubo comida, hubo agua, hubo protección. De día le cubría una nube para el sol y de noche una columna de fuego para el frío. Amado, no le faltó nada. ¿Quién proveyó todo eso? Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo llevó a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Por lo tanto, el pueblo empieza a no ver a Samuel, sino que ve que de repente Samuel está viejo y quiere que simplemente ser como las demás naciones. Amado, la palabra de Dios dice, por si tenemos una mentalidad como esta nación, que nosotros somos diferentes. Nosotros somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Nosotros no podemos tener en nuestra mente el querer ser como los demás, como las demás naciones, como la gente que hace lo común. Hay veces que vemos pueblos que tienen cierta costumbre y si usan un arito aquí, pues también yo me pongo ese arito. Y si usan una cosa en los pies, también yo me pongo algo en los pies. Y si hacen cualquier cosa, también yo hago eso. Y si hay ahora se usan los famosos desafíos y cogen una cubeta de agua, que alguien por allá en qué sé yo dónde, con una cuestión de hielo, yo también lo hago. ¿Cuántas cosas en el mundo? Miren, nuestro país se ha transculturizado. Hay una influencia tremenda, amado. Aquí celebramos aún el día
de Halloween, de Thanksgiving, muchas cosas que no son de aquí. Yo no le digo que eso sea malo, amén. Hay mucha gente de aquí que vive en Estados Unidos y viceversa, pero lo que es canciones, lo que es ritmo, lo que es vestimenta, lo que es todas esas cosas, hemos tenido esa influencia. Aunque nosotros tenemos nuestro folclore, lo que es en República Dominicana. Y eso es un ejemplo solamente de lo trivial, de lo natural. Ahora, cuando hablamos de lo espiritual, cuando el mundo quiere hacer ciertas cosas, cuando el mundo no quiere arrastrar a muchas cosas, acuérdate primero, ¿quién fue que te llamó? Acordémonos primero quién fue que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es que nos sustenta? ¿Quién es que nos dirige? El pueblo se olvidó de Dios y de repente quería algo diferente, algo que fuera como las demás naciones. Pero Dios no lo deja así. Dios le dice, Samuel, mira, levántate y ve y dile al pueblo, más adelante usted lo puede leer, dile lo que le va a pasar cuando ellos tengan un rey, porque hasta ahora el rey soy yo. Mira, cuando el pueblo tenga un rey, el rey le va a pedir que pague impuestos. El rey le va a pedir que vaya a la guerra. Va a tomar a sus hijos, va a tomar de sus ganados lo mejor. Va a tomar muchas cosas que hasta ahora no lo toma, ¿verdad? Porque quien dirige soy yo. Pero cuando tenga un rey, no van a estar como ahora. ¿Y sabe lo que el pueblo contestó a pesar de todo lo que le dijo? Vamos a leerlo en el libro de, ahí mismo en el mismo capítulo 8, versículo 19. En primer lugar dice que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Aunque Samuel estaba diciendo, me imagino que ellos se taparían los oídos, empezarían a hablar uno con otro. Y Samuel, el pobre ya en su ancianidad, no lo escucharon. El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oído de Jehová. Amado, hay decisiones que nosotros tomamos. Dios nos dice, es por aquí. Y de repente nosotros decimos, no es así, es por aquí. El pueblo de Israel era dirigido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Dios creador del cielo y de la tierra. De repente ellos no se dan cuenta de eso. Y dicen, queremos ser como las demás naciones, que nos dirija un rey. Pero mira, que va a pasar esto así, van a tener conflictos, situaciones, etcétera, etcétera. Van a tener que diezmar aún a sus hijos. O sea, ustedes van a tener limitaciones, libertades que ahora tienen. No. Samuel, olvídate de eso. Queremos un rey. Dios nos habla. Dios nos dice cuál es el camino. Dios nos dice qué es lo que nos conviene. Pero llega el momento que si usted insiste en algo, Dios lo deja. ¿Este es el camino que tú quieres? No, mira, el camino de la vida es este. Esto es lo que te conviene. Esto es lo que está aconteciendo ahora y esto es lo que te puede pasar. Tú eliges. A veces la gente critica a Dios y cuestionamos a Dios cuando las cosas están mal. Hay gente que no cree en Dios, pero cuando hay una bomba que explota, hay una matanza, hay una catástrofe, dicen, pero eso que dicen que Dios existe. Sí, Dios existe. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué acontece eso? Porque el hombre buscó sus propios caminos. Y lamentablemente la consecuencia del pecado trae todo eso. Y muchas veces los inocentes que no tuvieron que ver con lo que hicieron los viejos, sus padres, sufren también. En la Torre Gemela me imagino que habrían mujeres, ancianos, niños. Y alguien se atrevió a preguntar, ¿y dónde estaba Dios cuando aconteció eso? Gente inocente, turista, personas que quizás fueron de vacaciones de diferentes partes del mundo a ver esos símbolos de Estados Unidos. De repente esos aviones se estrellan con aquellas torres y miles de personas mueren. Gente que no habían matado a nadie, gente que no le habían hecho mal a nadie, gente que quizás eran cristianos, gente que tenían un corazón quizás para Dios.
buenos padres, buenas madres, buenos hijos, de repente murieron ese día, el 9/11. Fallecieron miles de personas inocentes. ¿Pero por qué? Por el odio, por la vanagloria, por el rencor, por la avaricia, por muchas cosas acumuladas de años, no solamente de Estados Unidos, sino de todas las naciones. Amén. Y llega el momento, amado, donde alguien se atrevió a preguntar que dónde estaba Dios. Y una mujer, una predicadora de Estados Unidos, que le dijo a quien preguntó eso, que Dios estaba en el lugar donde la nación lo había puesto. Lo había apartado de las escuelas. Lo había apartado de los lugares donde se podía hablar la palabra de Dios. No, aquí hay que ser liberal. Aquí no puede ser que nada más la Biblia, no. Aquí todo, hasta los que adoran a Satanás también tienen la libertad de poder estar en los lugares. Y se le abrieron las puertas a muchas cosas y de repente la Biblia, una nación que en un inicio es fundada que en las cosas de Dios, que aún en su moneda dicen Dios confiamos, de repente ya no es Dios lo principal, ya hay que dar apertura y vamos alejando a Dios, y vamos alejando a Dios, y vamos poniendo a Dios en otro lugar, y vamos haciendo las cosas como la gente quiere. ¿Y qué hace Dios? Dios no te va a imponer su presencia, ni te va a obligar a que tú le sigas a Él. No, Dios le da libertad al hombre de elegir lo que quiera elegir. Por lo tanto, en esta decisión, ¿qué dice Dios? No, también, está bien, Samuel, si eso es lo que ellos quieren, vamos a poner al rey. ¿Y cómo se lo vamos a poner? Como las demás naciones. ¿Y cómo eran los reyes de las demás naciones? Gente, si físicamente usted puede ver una persona con cierta característica, quizá un rey era un tipo huemoso, tipo alto, un tipo, ¿verdad?, con ciertas cualidades. ¿Y sabe lo que Dios le complació? Vio entre el pueblo quién era el más alto. Y dice que había uno que se llamaba Saúl, que dice que entre todo él sobresalía. Me imagino a Saúl un sanguangón viejo que no quería ni salir ni sobresalir mucho, quizá era hasta complejado. Eso es lo que parece, ¿verdad? En lo que leemos de él. Dice que él se estaba escondiendo en el bagaje. Y de repente, Saúl. Y es elegido Saúl como rey de Israel. De ser una persona que estaba escondiéndose, rey de Israel. A Saúl le cayó eso en la mano sin él le estaba buscando. Él no estaba preparado para ser rey. Sabe que Dios en sus planes tendría la oportunidad de ponerle rey. De hecho, la palabra dice, y lo hemos leído en los estudios, que Dios establecía los parámetros para ponerle rey a su pueblo, un hombre puesto por Dios. Dios tenía un tiempo, así como tiene un tiempo para nuestras vidas en lo que nosotros vayamos a hacer en nuestro caminar. El asunto es que no nos podemos nosotros adelantar. Y Dios le dijo, cuando ustedes pongan rey, el rey debe ser así. Pero el pueblo dijo, no, lo queremos ahora, queremos un rey como las demás naciones. ¿Ustedes quieren un rey como las demás naciones? Pues vamos a ponerle uno como están las demás naciones. Tipo alto, fuerte, fornido, qué sé yo qué. Ahí está su rey, Rián. Y ahí estaba Saúl. Al principio, muy tímido Saúl. Al principio, hasta la gente decía, oye, eso, el hijo de Cis, gran cosa. En buen dominicano habrán dicho, con una B corta, gran cosa. El hijo de Cis. Pero dice que él no le hacía mucho caso. Pero amado, al pasar el tiempo, Saúl se fue dando cuenta como que él era jefe. Pero espérate. Le gustó el carguito. Y de repente el hombre mandaba a matar. Y el hombre mandaba a hacer y a deshacer. Y el hombre mandaba a hacer lo que él quisiera. Y Saúl fue desarrollándose como ese líder. Como ese mal líder. Un líder que desarrolló cualidades que no
no son conforme al corazón de Dios. Todo líder, todo dirigente, ojalá que cada nación de la tierra pudiera tener un líder con un carácter parecido al carácter de Dios, que aunque sea huela a Dios. Cuando una gente, aunque sea, tiene la fragancia de Dios, las cosas son diferentes, amado. Pero tenemos el mundo lleno de líderes que usted no lo oye mencionar a Dios por ningún lado. Hay una excepción que está pasando ahora en Centroamérica. Usted puede estar de acuerdo o no. Lo oímos por los medios. Yo no lo conozco personalmente, pero lo oímos por los medios. Y vemos que esa nación ha cambiado positivamente. Yo no he ido a El Salvador, pero lo veo por los medios y entiendo que las cosas han mejorado. Y es una persona que menciona a Dios, que tiene, según lo que él expresa, el temor de Dios. Y amado, si con solamente tener eso hay un cambio significativo en una nación, imagínense si las grandes potencias buscaran a Dios de verdad. Si las grandes potencias, al tomar decisiones grandes, se arrodillaran y dijeran a sus grandes líderes, ¿verdad?, religiosos: vamos a orar, tenemos que ir a la guerra, o tenemos esta situación, este conflicto. Ahora hay un conflicto en Gaza. ¿Qué líder se ha acercado o ha dicho: vamos a orar, a buscar la voluntad de Dios para buscar una salida de este problema? Hay hambre, hay enfermedad, hay sed, hay de toda clase de situaciones en el mundo, guerra, rumores de guerra, pero no hay nadie, no hay un líder que se acerque a Dios. Saúl no era un hombre conforme al carácter de Dios. Y al Saúl ser puesto como rey, él actuó como a todas las demás naciones. Dios le da la oportunidad de acercarse. Dios le pone algunas pruebitas, ¿verdad?, para que sea obediente y para que se acerque. Y en la cosa que Dios le dice que haga, él desobedece y hace su propia voluntad. Así hacen las naciones que no tienen a Dios, ¿verdad?, como referencia. Hacen su propia agenda, no tienen en cuenta a Dios. Y si Dios le dice algo, no se llevan de eso, sino que hacen lo que ellos entienden. Saúl, al final, es desechado por Dios. Al final, realmente, no es llamado, como dicen regularmente, es echado en el zafacón de la historia, como un rey malo. Un rey que no obedeció a Dios, un rey que fue desechado y que al final, después de ser escogido, de Dios ponerlo ahí conforme a una nación X, ¿verdad?, que pedía un rey, simplemente al final es un hombre que en el final de sus días decide consultar hasta una divina. ¡Qué bajo! Del Dios verdadero, en su desesperación al final, ir a aquella divina de Endor a buscar una dirección acerca de lo que debía de hacer en un tiempo, pero no se acercó nunca a Dios, nunca obedeció a Dios en lo que Dios le puso que hiciese. Qué terrible, amado, es cuando nosotros desechamos a Dios y nos vamos tan mal que ni de Dios nos acordamos en momentos de dificultad, amén, en momentos en el cual estamos en aprieto. El Dios que nos puso en buenas posiciones, el Dios que nos suplió, el Dios que nos elevó en algún momento dado, ni aún en los momentos en que nos hemos apartado, en el cual necesitamos arrepentirnos, ni aún ahí volvemos al Dios verdadero. Que Dios tenga misericordia de tantas personas así. Así que vemos que Saúl no buscó a Dios, sino que ciertamente al final se apartó. El Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Y de repente, después de haberse apartado Saúl, y en el tiempo que se apartó, Dios le dice a Samuel: mira, déjame a Saúl, y veme allí a la casa de un varón llamado Isaí, y úngeme a alguien que yo te voy a decir. Y de ser un hombre, de ser Saúl un hombre puesto conforme a lo que querían las naciones, a lo que quería el pueblo de Israel, de repente Dios, más adelante dice, se constituye un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dice que hará lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas.
Eso es lo que Dios quiere para las naciones, eso es lo que Dios quiere para tu familia. Un hombre que pueda hacer lo que hay en el corazón de Dios, que hará lo que yo quiero. Pero el hombre que Dios trae no es un hombre hecho, fabricado a vapor. No. El carácter del hombre que Dios quiere poner en el lugar donde lo quiere poner, es forjado. Es forjado. No un asunto hecho en, como dice la pastora, ¿cómo se llama esto? En microondas. No es un asunto flash. No es un asunto procesado. Algo que me gusta del candelabro, del tabernáculo. En esa enseñanza nosotros decíamos, dice la palabra de Dios, que el candelabro pesaba como 77 libras de oro puro, macizo. Pero ¿sabe qué? Entre todas las cosas que se hacían en fundición, el candelabro no era hecho en fundición. Ese oro ese candelabro era hecho a martillo. Aquellas personas que podían hacer cosas, imágenes, lo hacían a martillo, a martillazo puro. ¿Dónde se pone el candelabro? ¿Dónde se pone? En un lugar alto. El Señor Jesús dice que nadie tiene una luz y la pone debajo de un almud. Un almud es como una unidad de medida, una caja. Anteriormente se vendía en cajones las cosas. Dame una medida de yuca, un cajón, y cogían ese cajón. Nadie toma una luz y la pone debajo de un almud, de un cajón, sino que la pone en un lugar alto. El candelabro o el candelero habría que ponerse en un lugar alto, pero ese candelabro, amado, era labrado al martillo. Eso significa que para tú ser luz, tu luz va a irradiar, pero tú tienes que ser labrado a través de procesos en tu vida. Amén. Vas a recibir martillazos, vas a recibir situaciones difíciles que vas a tener que manejar. Y no te puedes quemar en el examen. Y si te queman en el examen, el Señor te va a dar otro examencito para que pases. Y si te quemas otra vez, te vamos a dar otro. Pero cuando pase ese, te va a poner un poquito mejor. Un extraordinario y un nivel superior. Así que en los jueguitos usted va a decir, no, ahora todo es por el mundo 1. Eso es fácil. Pero llega el momento que usted va en el mundo 5 y eso es hacer una caramuza terrible. Y hasta llegar al final. Dios permite que seamos procesados, amén, en nuestras vidas para alcanzar la victoria. Dice que en un momento dado David es ungido por Samuel, pero David no es puesto como rey de una vez. Era un muchacho. Imagínense que Dios hubiese dicho, bueno, Saúl no sirve, venga el otro. Venga David, un muchachito ahí de 13, 14, 15 años, rey. Iba a ser peor que el mismo Saúl quizá, un muchacho. Pero David pasa por tantos procesos. Primero Dios levanta a alguien para darlo a conocer. Los obstáculos que tú encuentras en el camino no son obstáculos para Dios destruirte. Los gigantes que aparecen, no. Los gigantes son para promoverte. Aquel hombre que se levantó, aquel paladín que humillaba al pueblo de Israel, que a veces uno dice, oye, pero qué piedra de tropiezo, qué cosa más terrible. Y ahora esto, Dios mío. Muchos de esos gigantes Dios lo usa para promoverte, para darte un escalón más alto, para que subas más todavía. Así que David se enfrenta a Goliat, y cuando se enfrenta a Goliat, en vez de Goliat ser el más famoso en aquel tiempo, entonces David es el que toma la fama de Goliat, la toma David porque al gigante lo mató el chiquitico. Y ya de no conocer a David, todo el mundo conoce al que mató a Goliat. Y las muchachas danzaban y cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y se formó un corito. Y Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y le cantó a todo el mundo menos una gente. El líder que no se goza con la promoción de su discípulo es un líder mediocre. Saúl no se gozó con la promoción de David y dijo en su corazón y le dijo a la gente de cercana, pero si a él le dieron 10,000 y a mí 1,000, ahorita me quita el reino. Y a partir de ahí no empezó a ver con buenos ojos a David.
Ese David que le dio paz. Porque cuando Goliat se levantaba, dice que aún el rey temblaba. Y todos los valientes, ninguno se atrevía a hacerle frente a Goliat. Y aquel que mató a Goliat de repente es perseguido por ese que fue beneficiado de esa hazaña que hizo David. Pero era parte del proceso de David. David pasó por muchas situaciones. Y después de ser un muchacho de 15 o 16 años, un adolescente, toma el camino de la huida por salvar su vida. Y ya en los 30 y pico de años, amado, es entonces, si tú crees que tu proceso y tu situación ya no aguanta más, pregúntale a David. Si tú crees que los 3 meses, el año, los 2 años que tú tienes en esa situación es mucho, pregúntale a David. Es más, pregúntale a José. Si el tiempo que tú tienes atravesando, por lo que estás atravesando es mucho, pregúntale a uno de esos hombres. Pregúntale. Y ahora sabemos el tiempo que ellos duraron, pero ellos no sabían el tiempo que iban a durar. Ellos no sabían si iban a pasar 50 años, si iban a pasar 100 años, o sabrá Dios qué tiempo. Esperando la salvación de Dios, pero esperaron en Dios. Nunca le reclamaron a Dios. Nunca se volvieron atrás. Nunca se descarriaron, sino que esperaron en el Señor y en su debido momento Dios lo promocionó. Un hombre como David llegó a ser el rey de Israel, el hombre que unificó toda una nación. Un varón conforme al corazón de Dios. Cuando hay alguien que gobierna conforme al corazón de Dios, el pueblo se regocija. Las cosas marchan bien. Dice que David llegó a acumular oro. Mire, lo que es David y Salomón, acumularon oro. Esa gente gobernaban y dirigían el negocio del oro. Acumularon oro, riqueza, como usted no se imagina, porque Dios estaba con ellos. Cuando hay alguien que Dios lo dirige y a su vez dirige una nación, dirige una empresa, dirige una familia, dirige cualquier cosa, las cosas tienen que ir bien. Y eso fue lo que pasó con David. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Y eso fue lo que pasó con José y con muchos hombres de Dios. Así que cuán importante es que nosotros entendamos eso. Es importante nosotros entender que no son las cosas, no deben de ser como nosotros queremos, sino a la manera que Dios lo establece. El libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 3, dice: no te apresures a salir de su presencia. Saúl se apresuraba a salir de la presencia de Dios. Saúl no tenía tiempo para pasarlo con Dios. Pero hubo un David que sí tenía una delicia, un deleite. ¿Y sabe dónde era? En la presencia de Dios. ¿Cuáles son nuestras decisiones en este tiempo? Las que queremos tomar. ¿Es conforme a lo que dicen las naciones? ¿Es conforme a lo que nosotros vemos en el mundo? Y esto aplícalo a tu propia vida, porque tú estás en una iglesia. Pero hay veces que aún dentro de las mismas cosas de las iglesias y del ambiente cristiano podemos estar confundidos y equivocados. Es posible que uno a nivel de pastor, yo veo que hay otras iglesias que crecen muchísimo y tienen de todo. Y tienen una banda de 100 gente que tocan piano, tocan. Y yo quiero ser como la demás iglesia, ¿verdad? Yo quiero tener mucha gente. Yo quiero que aquí hayan varios pianistas, ¿verdad? Varios trompetistas y varias gente que toque esto. Y yo quiero ser... Pero si Dios me llamó a algo específico, hay capitanes de 50, capitanes de 100, capitanes de 1000, capitanes de 10,000. Dios es el que sabe a lo que te llama. Dios es el que sabe a dónde te llama. Ahora, lo importante es que cuando Dios te promocione, si era de 50, a ser un capitán de 100, de 200, sea Dios que te promocione y te lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hay una enseñanza que nosotros recibimos una vez que fuimos a Puerto Rico. Y el pastor que nos compartía la palabra decía que a veces vamos al supermercado y nosotros compramos, qué sé yo, una naranja. Y usted ve ciertas naranjas en ciertos supermercados que son hermosas, amados. Unos colores así como si fueran como amarillito, como rosado amarillo. Y usted dice, wow.
Qué tremendo. Y mire, usted se lo come, usted le quita la cáscara, se lo come y se lo puede tragar con todo y gollejo. No tiene semilla. Las semillas son amargas muchas veces, ¿verdad? Y qué desagradable usted masticar una semilla amarga, de toronja, ¿verdad? Amarga. Pero hay semillas, hay frutas de esas, son tan hermosas, tan preciosas, hechas a la manera de injertos y con modificaciones de la ciencia. Usted se la come con todo y gollejo. Y wow, qué buena sabe, qué maravillosa. Pero tienen un problemita. No se reproducen, no se multiplican. Solamente usted se la come y ahí quedó todo. Muchas veces así hay iglesias, así hay instituciones, así hay países, así hay grupos que simplemente es apariencia, amado. Simplemente es lo que se ve, pero a más de ahí no hay más nada. Qué importante es que cuando usted camina, usted pueda atraer personas que se multipliquen. Que cuando Dios te lleva a ciertos lugares, tú puedas ver los hijos que has producido en ese proceso. La gente que fueron edificadas, la gente que pudieron crecer conjuntamente contigo. No necesariamente nos enfoquemos en que queremos ser como las demás naciones. Queremos hacer lo que los otros hacen. Queremos que Dios nos dé lo que los otros tienen. No, enfoquémonos en lo que Dios nos ha dado y hacia dónde Dios quiere llevarnos. Debe de ser nuestra dirección lo que Dios quiere darnos, hasta donde Dios quiere llevarnos en el tiempo en que Él quiera hacernos. Miren, hay otra historia, no se la voy a poner a leer, pero se la voy a contar y le voy a decir dónde está. En Éxodo 18, y yo se lo he compartido en otras ocasiones, pero siempre hay algo nuevo. En Éxodo 18, del 13 en adelante, está la historia de un hombre llamado Moisés y una experiencia con su suegro llamado Jetro. De repente Moisés, aquel gran libertador, tiene todo un pueblo que su luz y su dirección era Moisés. Ven, una vez más la gente ve al hombre. Si le faltaba agua, la gente nos decía, Dios, Moisés, 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 Moisés para aquí. Moisés estaba loco, amado. Moisés llegó al punto de la depresión. Moisés llegó al punto que quería morirse. Moisés llegó al punto que le dijo, Dios, ¿por qué tú te fijaste en mí para eso? Yo parí a esta gente, yo fui que lo parí. Y llega el momento donde Moisés se encuentra así. Pero llega el momento, amado, donde en esta porción está Moisés dando consejo al pueblo. Y viene uno, mira que yo tenía 2 chivitos y de repente el chivito desapareció y yo creo que fue el vecino que se lo llevó. Y ahí está Moisés dándole, tú devuélvele el chivo. Y el otro, no, tú devuélvele la gallina. Y tú no, pórtate bien. Y el suegro está a una distancia viendo y haciendo así con la cabeza, pero... Y dice que Moisés estuvo desde por la mañana hasta la tarde, amado, hasta atardecer. Y todos los días venía el pueblo a buscar que le juzguen. Ese pobre Moisés no tenía tiempo. Moisés tiene que haber sido calvo al final de sus días. Ese Moisés, amado, no tenía tiempo ni para comer. Y cuando el suegro ve eso, le dice, pero hijo mío, ¿qué tú estás haciendo? Tú desde por la mañana hasta la tarde, te veo todos los días en eso. Mira, no haga eso. Tanto el pueblo como tú van a desfallecer y tú te vas a agotar, te vas a enfermar. Mira, te voy a dar un consejo. Selecciona personas que te atiendan esos casos triviales. El robo del chivo, el robo de la gallina. Atiendan esas cosas y solamente los casos grandes te lo lleven a ti y tú juzgas eso. Y cuando Moisés oyó eso, encontró un alivio. ¿Verdad que el consejo es bueno? Pero solamente las cosas grandes él haría a Moisés. Moisés se quitó ese problema de día a día. Sí, el consejo, amado, era bueno. Pero te digo algo, no era el consejo de Dios. Hay cosas que aparentan ser buenos y quizás sean buenos y tienen buenas intenciones.
Pero hay algo que va más arriba de lo bueno y es lo excelente. Y a veces lo enemigo de lo excelente es lo bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos buenos consejos, pero no es el consejo de Dios, estamos mal. Usted y yo que somos llamados a las cosas santas, estamos llamados a seguir el consejo de Dios. Acuérdense, Dios dirige todo. Así como dirigió el pueblo de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida, y todo lo sustentó el Señor, de la misma forma, Dios dirige hoy su pueblo, su iglesia. Así que cuando Moisés, ¿verdad?, recibe el consejo, fue un buen consejo. Ahora, amado, no era el consejo de Dios. Hay un consejo de Dios que era mejor, y con esto terminamos. Y ese consejo está en el libro de Números, capítulo 11, versículo 10 en adelante. ¿Están ahí? Oiga lo que dice. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho? ¿Quién fue que le dijo a quién? Oiga, Moisés le dice a Dios: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Moisés, a Dios. ¿Por qué has hecho mal? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne para que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me dé muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Amado, Moisés estaba decidido. Quítame la vida, pues yo no aguanto a esta gente, Señor. Moisés estaba mal, amado. Estaba desesperado. Y así se sentía el líder en aquel momento, amado. Un pueblo gritando, un pueblo insoportable, un pueblo que se encontraba en aquella condición. Si así es conmigo, Señor, dame muerte, ya, llévame, ya yo no quiero más nada. Y así se encontraba se encontraba Moisés. El consejo de Jetro había sido dado, sí o sí. Y se supone que él había encontrado descanso, sí o sí. El descanso realmente como que no llegó. Las soluciones del hombre duran un momentito. Los consejos del hombre pueden ser buenos, pero son temporales, no son perpetuos. Ahora hay un consejo que viene de Dios, que es el consejo superior, y es el cual te puede dar paz y tranquilidad. Ese es el que nosotros debemos de escuchar, ese es el que nosotros debemos de seguir, ese es el cual nosotros debemos de estar atentos a nuestros oídos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí viene el consejo de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Oigan lo que dice el Señor. Reúneme ¿a quién? De los ancianos. Primero le dice: reúneme a 70. Pero más adelante le dice que tú sabes, o sea que ancianos había muchos, príncipes había muchos, pero ahí le recalca que tú sabes, que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios hizo algo maravilloso. De repente habían 70 varones ahí que Dios ya había preseleccionado, pero que estaban también en el corazón de Moisés. Y Moisés llevó esos 70 hombres.
Me imagino, fulanito, ¿verdad? Mengano. Aquel hombre que es así, fulano que tiene tremendo testimonio, aquel hombre que ora, el que busca a Dios. Me imagino, ¿verdad? El hombre de Dios seleccionando las personas y lo llevó a Dios. Y dice que Dios tomó entonces de esa carga tan grande que tenía Moisés, de ese espíritu de pastor, de cuidador, de protector del pueblo, dice que tomó de su espíritu y lo distribuyó en esos 70 varones. Y de repente, si había uno que estaba muy por allá, muy de cuidado, de esos 70, de repente empezó a tener carga por la gente y a tener misericordia de las personas y a juzgar con mayor justicia, ¿verdad? Y a orar por los otros. De repente, todas esas personas que estaban en esos 70 varones empezaron a tener parte de la carga que tenía el hombre de Dios. Amado, el consejo de Dios es superior al consejo del hombre. Las cosas que Dios tiene para nosotros tienen un tiempo, ¿verdad?, en el cual pasará a un próximo nivel. Pero nosotros no podemos adelantarnos a los planes de Dios. Las pruebas, las dificultades, las adversidades. No tenemos rey. Y esta gente, los que están en vagabundería, vamos a resolver nosotros. No. Vamos a ver lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Ante este conflicto que tenemos, ante esta situación, ¿qué es lo que Dios ordena que debemos de hacer? Es mejor hacerlo así. Dios siempre tiene un plan y Dios siempre quiere que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de tomar decisiones. No es lo mismo usted arrancar por ahí, tomar una decisión y después entonces clamar a Dios para que Dios lo ayude. Dios mío, esto no está funcionando, Señor, mira, ayúdame. Que mejor yo preguntarle a Dios primero, Señor, dime, ¿es por aquí o es por allí? Y cuando yo lo hago así, muy difícil que yo perezca, ¿verdad? O que cometa el error. Somos humanos, llenos de emociones y llenos de muchas cosas. Pero al final, si nos llevamos de lo que Dios dice, nos irá mejor. Hubo un anciano, un viejo pastor mío, que yo amo muchísimo. Fui a su casa y un día me dio un consejo. Y me dijo, Silverio, ¿tú sabes lo que está en el centro de la Biblia? ¿Cuántos saben el texto que está en el mismo centro de la Biblia? Qué bueno por lo que lo saben. Si usted divide todos los capítulos, versículos, ¿verdad? Y usted busca el centro de la Biblia, cae en el Salmo 118. El Salmo 118, hay una enseñanza para nosotros, hay una enseñanza para nuestras vidas. Y con ese texto yo termino en esta tarde. Y ese Salmo 118, esos versículos 8 y 9, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Eso dice el centro de la Biblia. Debe estar ahí por algo, ¿verdad? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Llevémonos del consejo de Dios, lo que Dios dice para nuestras vidas hoy. Olvídese cómo andan las demás naciones, olvídense cómo anda el vecino, cómo anda aquel que alcanzó X cosa, olvídese de que cómo el otro exhibe X cosa, olvídese de eso. Confía en Dios, espera en el Señor. Hubo un hombre llamado Asaf, y de repente empezó a ver la prosperidad de todo el mundo, de los impíos, y hemos predicado eso muchísimas veces aquí. Y dijo, wow, pero en vano yo he servido a Dios. En vano desde mi juventud he andado en santidad y he lavado mis manos en inocencia. Mira, estos impíos, si se han estorbado, sin ser estorbados, alcanzaron riqueza, son prósperos. Se burlan de Dios, sus ojos les saltan de gordura. Y dicen, ¿qué Dios ni Dios? Mis brazos, mi fuerza lo ha logrado. Y este dice que orando y ayudando. Y dice que ahora 21 días de ayuno de Daniel. ¡Qué disparate! No, a trabajar, a partir brazos para la calle. Así es que yo he alcanzado todo. Y Asaf empezó a ver todo eso. Y dijo, pero sí, este es un león. Y es verdad, mira, tiene jipeta, tiene casa, viaja, tiene ropa, exhibe de todo. Y yo con unos trapitos que ya van solo a la iglesia. Ya conocen el camino. Los zapatos rotos. A veces ni para el pasaje tengo. Y orando aquí, orando. Y dice,
en el Salmo 73, versículo 24 en adelante. Hasta que entrando en el santuario. Hasta que entrando en el santuario me di cuenta del fin de ellos. Ciertamente lo ha puesto en el resbaladero, en el deslizadero. Y dice ese texto que a mí me encanta muchísimo, dice, Señor, ¿a quién tengo yo los cielos? Sino solo a ti. Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón fueren desfallecer, pero la roca y mi porción eres tú, Señor, para siempre. ¿A quién tenemos en los cielos? Amado, ¿qué podemos nosotros desear que sea perdurable, que sea bueno, que sea con recompensas eternas, sino a Dios? Cuán importante que usted como hombre y mujer de Dios permanezcan siempre en esa voluntad perfecta de Dios. No trate de ser como los demás. No trate de ser como aquel que usted lo ve como lo máximo. Usted no sabe lo que se esconde detrás de eso. El pueblo de Israel no sabía lo que se escondía detrás de esas naciones, de lo que exhibían, y ellos querían ser como eso. No quiera ser como los demás. Desea ser como lo que Dios quiere que tú seas, según el plan que Dios ha establecido para tu vida. Y al final te darás cuenta que serás exitoso. Y exitoso no es que te vas a llenar de dinero. Exitoso no es que tú vas a exhibir, qué sé yo, no, exitoso es que tú vas a tener paz, que tú vas a tener bendición de Dios. Dios te va a dar fama, amén, como un hombre o una mujer de Dios. Dios te va a exhibir como un hombre, ¿verdad?, que le sirve a Dios. Y quizás alguna añadidura te pueda seguir, pero no te lo garantizo. Porque los hombres, como ayer escuchamos, los hombres que fueron exitosos en Dios, muchos de ellos murieron perseguidos, aserrados. Jesús, el más exitoso, murió crucificado en una cruz. Ayer escuchábamos, muchos hoy quieren ser profetas, pastores, pero muchas de esas cosas que escuchamos, amados, no son títulos, como aprendíamos ayer. No son títulos, son funciones. Y esas funciones son de servicio y muchas veces son de sacrificios que nosotros debemos de exhibir y de hacer. Así que tú estás llamado de parte de Dios a ser más como Él y menos como tú. Póngase de pie en esta hora. Yo no sé si en este lugar hay alguien que no conozca al Señor. Si hay alguien que no conoce al Señor, amén, y hoy quiere entregar su vida a Cristo, pues te hacemos la invitación. Él puede perdonar tus pecados. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sanar tu dolor. Él quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida y traerte de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te quiere salvar. El Señor te quiere rescatar del lodo cenagoso y quiere poner tus pies sobre la roca, sobre la piedra que es Jesucristo. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor, pues te hacemos la invitación para que hoy tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. El altar está abierto y queremos orar por ti. Si hay alguien a través de las redes que también nos escucha, nos ve, donde quiera que tú estés, el Señor te ama. Y si has escuchado este mensaje, si has escuchado esto, amén, si has tropezado muchas veces en la vida, si has tomado malas decisiones, si has querido ser como los demás, si has querido andar en tus propios caminos, si has querido exhibir lo que otros exhiben y al final te diste cuenta que fallaste, que te equivocaste y que las cosas no eran como te lo contaban o como tú veías, sino que era completamente diferente. Y hoy quieres reencontrar tu vida con el Señor. Queremos orar por ti. Y te pedimos que tú hagas esta oración con nosotros para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y que puedas hoy retornar a casa. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por hablar a mi vida y a mi corazón. En esta hora te entrego mi ser. Te pido que perdone mis pecados. Perdone, Señor, mis rebeliones.
que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y me ayude, oh Dios, a ser la persona que tú quieres que yo sea. Tuyo soy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te has convertido en un hijo de Dios y te exhorto a que permanezca en el Señor. Visita una iglesia donde quiera que estés, visita una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde realmente te puedan instruir en los primeros pasos y puedas seguir creciendo en el camino del Señor. Oramos en esta hora para ser despedidos. Padre amado, gracias por este remanente fiel, este remanente, Señor, que ha escuchado tu palabra. Te pido que tú le guardes, que tú le ayudes, Señor. Mira las decisiones que muchos tienen que tomar. Mira, Padre amado, cada una de las cosas que quizá hemos hecho, Señor, no en tu voluntad. Ayúdanos a encarrilar nuestras vidas, nuestros caminos en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti, oh Dios, y no en los hombres. Padre, que podamos hacer tu perfecta voluntad en todas las cosas que emprendamos. Dirígenos, que podamos cada día despertar, Señor, y con nuestros oídos escuchar tu voz, tu dirección en todos nuestros proyectos, en todas nuestras vidas, Señor, en todas nuestras decisiones. Padre, ahora que nos despedimos, guarda nuestra salida. Concede, Señor, oh Dios, que lleguemos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Saluda a tu hermano y dile que le amas en Jesús.